Ya pasó algo de tiempo desde la polémica con Trump en Twitter o la polémica de Ron Paul en Facebook. Si bien se han calmado un poco las aguas sobre este tema, pero aún así es innegable señalar que quedó un mal sabor en muchas personas, especialmente en los republicanos, e incluso una sensación de impotencia en otros, al ver que no podían hacer nada, al ver que estas empresas tecnológicas eran tan grandes, acumulaban tantos datos y habían sido beneficiadas con diversos privilegios financieros, que se hacía casi imposible que unos, entre comillas, simples mortales pudiesen responder ante la actitud abusiva de las Big Tech. Es verdad que la cotización de algunas acciones bajaron, como por ejemplo las de Twitter, pero parece que esto solo fue un cosquilleo para la empresa. Cuando ocurrió esto, muchos salieron a alzar la voz. Por un lado, había muchos conservadores que, al parecer, lo ocurrido hizo que se destrozara su último aliento de apoyo hacia el mercado en general, pidiendo derechamente que se comenzaran a emitir leyes de diverso tipo para regular a las compañías informáticas, creyendo que esto funcionaría como una varita mágica y que así las Big Tech no podrían cometer más bravuconerías. Por otro lado, estaban los libertarios, quienes señalaban que la solución expuesta por los republicanos más conservadores solo empeoraría las cosas, y que de hecho eso era lo que querían las empresas tecnológicas para así poder tener una mayor inmunidad ante una posible competencia. Para informarse de esta perspectiva, les invito a leer un escrito del Mises Institute titulado "Don't Regulate Facebook. That's what Mark Zuckerberg wants." What does he have to say, Laura? Well, this is at odds with what we've heard from him in the past, John, because Zuckerberg has been resistant to regulation of platforms like Facebook, but now we're seeing him come out and call for rules for the internet, and he wants governments to act. He even wants third parties to help act and to crack down on social media when it's not getting it right itself. Sin embargo, el problema no solo pasa por las Big Tech privadas, sino que también por los estados, los cuales algunos se han presentado hoy en día como unos estados vigilantes, capaces de monitorear, espiar a sus ciudadanos o, como se les dice en un tono legal bonito, interceptar legalmente las comunicaciones de las personas. Con respecto a las comunicaciones, los así llamados sistemas de interceptación legal, que son solamente una manera bonita de decir que espían a la gente, claro, creo que este producto fue creado. Bueno, la interceptación legal es un eufemismo. Sí, como un asesinato legal. ¿Has oído sobre los ataques aéreos de control remoto contra ciudadanos estadounidenses ordenados por el presidente de Estados Unidos, Obama? ¿Has oído que mató al hijo de 16 años de Anwar al-Awlaki en Yemen? Eso es un asesinato legal. Bueno, la así llamada interceptación legal es lo mismo. Simplemente se añade la palabra legal a cualquier cosa y luego se convierte en algo legítimo solamente porque el Estado lo hace. Y lo que queríamos hacer los CryptoPunks era crear sistemas de compensación recíproca de una manera realmente libre y donde fuera imposible interferir. Y de igual manera, asuntos financieros, donde es más peligroso trabajar. Quiero decir que hay una razón por la que la persona que creó la moneda electrónica, Bitcoin, lo hizo de forma anónima. Entidades como la Agencia de Seguridad Nacional, más conocida como la NSA, hoy en día son miradas de una manera extremadamente recelosas. Ahora muchos ya no la romantizan como una agencia que se encarga exclusivamente de la seguridad del pueblo americano, sino que se la ve más bien como una organización de vigilancia masiva, una organización estatal que todo lo ve y todo lo escucha. Esto que al principio parecía una idea conspiranoica, hoy es algo evidente. Jacob Appelbaum, investigador de seguridad informática, inspirado en las ideas de Timothy C. May, al cual nos referiremos más adelante, logra identificar lo que se conoce como los 4 jinetes del infocalipsis, y que son aquellos que ayudan a reforzar la vigilancia de instituciones como la NSA. Estos 4 jinetes son los pederastas, el terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico. Bajo estas 4 amenazas, la gente es capaz de darle muchísimo poder a las agencias de vigilancia estatal, dando luz verde a través de procesos democráticos para ampliar y legitimar el Estado vigilante. No quiero que esto se malinterprete. Es claro que cosas como por ejemplo la pedofilia y el terrorismo son totalmente deplorables,
pero tampoco hay que ser inocentes en este aspecto. Es obvio que las agencias de vigilancia del Estado no limitarán el uso de su tecnología de vigilancia a solo los 4 jinetes del Infocalipsis mencionados antes, sino que ampliarán la vigilancia a los máximos posibles, encontrando siempre un resguardo, o más bien una excusa, apelando siempre a los jinetes del Infocalipsis. El mismo Julian Assange, creador del sitio Wikileaks, señaló que esos fundamentos para dar luz verde a que las agencias de vigilancia y seguridad combatan el crimen son en gran medida excusas que la gente aceptará para que los gobiernos levanten un sistema de vigilancia total. Es decir, que el Estado estará constantemente fomentando el miedo, el pánico y la inseguridad para así legitimar aún más el uso de la vigilancia. Todo esto supuestamente para el bien y seguridad del país. Además de esto, Julian Assange señaló que las, entre comillas, interceptaciones legales no pueden estar constreñidas por las regulaciones que se le impongan a las agencias de seguridad. Es decir, si se pretende limitar la vigilancia del Estado a través de leyes, esto será en gran medida inútil. La interceptación legal se basa en interceptar a todos, sin importar su inocencia o culpabilidad. Las tecnologías y métodos y fundamentos de vigilancia son tan complejos y su implementación es tan secreta que no puede haber una supervisación democrática de esta vigilancia, pero curiosamente puede haber una supuesta legitimación democrática de la misma. Es como si cuando se tratara de vigilancia, los mecanismos democráticos nos ayudan a implementar más vigilancia, pero no a restringirla, haciéndonos ir a una especie de punto de no retorno. Así hoy en día, la vigilancia del Estado no se limita solo a una cámara arriba de un poste, sino que va mucho más allá, no respetando ya ningún límite y desafiando las estructuras de la democracia. La NSA funciona en este edificio, tiene el equivalente de 83.675 empleados full time, un poco más que nuestros centros de ciberseguridad. Y lo que más nos importa a nosotros es lo que está a la izquierda de esta diapositiva, que está demostrado que la NSA intercepta todos los links de Google, de Yahoo, etcétera. O sea, todo el tráfico que nosotros derivamos por mail, por ejemplo, a través de Google o de Yahoo, está interceptado por la NSA. Hay más datos ahora sobre Yahoo. Ante todo lo señalado antes, existe un grupo o movimiento que ha dedicado sus esfuerzos a terminar con el avance de la vigilancia tanto por parte de los gobiernos como por parte de los privados que colaboran con el gobierno o meten sus narices de donde no deben. Este movimiento es el movimiento criptoanarquista, el cual se ha ido formando a lo largo del tiempo junto con la evolución que ha tenido la tecnología. Los criptoanarquistas se han visto involucrados desde los fenómenos del dinero virtual, como el Bitcoin, hasta la venta de drogas en el ciberespacio en páginas como Silk Road, así como también en la tarea de develar grandes atrocidades cometidas por los gobiernos, como es el caso de Wikileaks. Personas famosas que entran en la categoría de criptoanarquistas serían Julian Assange, Edward Snowden, Ross Ulbricht, Satoshi Nakamoto, Cody Wilson, Anakata y entre muchos otros más. Pero para comenzar a hablar de los criptoanarquistas, primero hay que hablar de Timothy C. May. Timothy C. May, o mejor conocido como Tim May, fue un destacado técnico informático e ingeniero eléctrico. Tim trabajó como científico senior en los inicios de la empresa Intel y de hecho, junto a su compañero de trabajo, Murray Wood, destacó por ayudar a la empresa a mejorar el funcionamiento de sus circuitos integrados, haciendo que luego hayan sido galardonados con el premio Baker. Pero además de estos logros, Tim fue más conocido por ser uno de los fundadores y también el fundador más agitador del movimiento criptoanarquista,
Fue el autor de escritos como el Cyphernomicon y el Manifiesto Criptoanarquista, además de fundar junto con Eric Hughes y John Gilmore, dos destacados fundadores del movimiento criptoanarquista, la lista de correos Cypherpunk, en donde se discutían temas sobre política, programación, seguridad informática, libertades civiles y muchos otros temas más. Me di cuenta de que podíamos usar la tecnología para que la gente pudiese cambiar el mundo cada día. Y el movimiento Cypherpunk se remonta mucho tiempo atrás. Ya sabes, esa lista de correo antigua, los correos de Tim May, y si leemos tus antiguas publicaciones. Quiero decir, con esto empezó toda una generación de personas que se volvían cada vez más radicalizadas, porque se daban cuenta de que ya no estaban disociadas, que podían literalmente tomarse su tiempo en escribir un programa que podría dar ciertos poderes a millones de personas. Tim, a lo largo de su vida, fue un fuerte defensor de la privacidad y, por tanto, un gran opositor de la vigilancia y del husmeo de datos e información sin permiso, viniera de quien viniera, es decir, viniera del Estado o de privados que no han sido autorizados por las demás personas para extraer su información. Si bien Tim fue bastante cauteloso en utilizar el término libertario, tanto para referirse a su pensamiento como para referirse al movimiento criptoanarquista en su conjunto, él no se definía como un anarcocapitalista, pero a pesar de esto se vio muy influenciado por Ayn Rand, y lo cierto es que él tenía una profunda influencia libertaria, lo cual en gran parte explica el por qué tenía una mirada tan recelosa hacia el Estado y su interés de defender y ampliar las libertades de las personas, poniendo el foco principalmente en la privacidad de estas. Right. And you said something in a couple of your pieces that I was heavily influenced by Murray Rothbard. I may have mentioned Rothbard. For a New Liberty was out at that time. I think I skimmed a few chapters of it. But it's like a lot of things. It's preaching to the converted. So right. I had a Reason subscription. I had a Liberty magazine, defunct now, for about 1 year. But it's all just preaching to the already converted. Didn't tell me anything I didn't already know. Right. Same thing with von Mises and Hayek. Certainly important stuff. Karl Popper. A whole circle of these people. But at some point, it just gets very, very repetitive. Right. And I became much more interested in practically implementing some of these ideas. We can get to that in a few minutes. That's the way it works. Right. I would say Friedman was a bigger influence on me than Rothbard, for example. Okay, that's interesting. As with Jim Bell, the machinery of freedom. That's a more core value than, say, For a New Liberty, which is just, preaching to the converted. Lo mismo se puede decir del movimiento criptoanarquista en su conjunto. La lista de correos Cypherpunk nos puede dar una aproximación del clima ideológico en donde se movían los criptoanarquistas, el cual era un clima en donde había muchos libertarios, pero también personas de izquierda. Esto obviamente hacía mucho más rico en contenido de ideas y debates la lista de correos Cypherpunk. Then by the time I was in college, a bunch of us lived in a shared suite. 8 of us, 7 of us were libertarians. A couple of them became famous mathematicians, professors, that sort of thing. They're all about my age, of course. But we would talk about all these things. We would hash over the tired old themes of what if you're falling from an apartment building and you need to land on someone's balcony, but you don't have permission to land on that balcony. Are you obligated to fall to your death, or can you trespass on that property? The right. lifeboat type things. Exploring the fringes of private property and where you can violate them and not. El mismo Timothy, refiriéndose a la comunidad y al movimiento Cypherpunk, señaló: lo que surja de esto no está claro, pero creo que será una forma de sistema de mercado anarcocapitalista, que llamo criptoanarquía. También señaló que la criptoanarquía es la realización ciberespacial del anarcocapitalismo, que trasciende las fronteras nacionales y libera a las personas para que hagan los arreglos económicos que deseen realizar de forma consensuada. Sin embargo, a pesar de la fuerte y notoria influencia libertaria, a Tim tampoco le gustaba que lo encasillaran estrictamente bajo la etiqueta de libertario. Right.
Yeah, I don't really call myself an ANCAP or anything like that. I was influenced by Rand, obviously. Even before Rand, I was influenced by Robert Heinlein. Things like Moon is a Harsh Mistress, very, very libertarian-oriented. Often talked about free zones. Larry Niven also wrote about this too. Tim, al venir del área informática, era escéptico ante las soluciones legales para la protección de las libertades y los derechos. Su llamado era más bien a buscar soluciones externas en las que no se involucrara al Estado o más bien al poder legislativo. Buscar soluciones tecnológicas, o como él lo llamaba, seguridad a través de la oscuridad, añadiendo capas de confusión a través de lo que se conoce como técnicas de indirección. Pero, ¿cuál es el medio para lograr todo lo anterior? ¿Cuál es la herramienta que intentan entregar y difundir los criptoanarquistas? Bueno, la herramienta para lograr el fin de la privacidad es la criptografía. Cuando hablamos de criptografía, nos referimos a la ciencia, el arte o la técnica utilizada para cifrar mensajes que contienen cierta información. Esta técnica data de hace muchos años y ha destacado bastante en el campo de batalla, en donde la información se considera valiosa y es necesario transmitir esa información a través de un método seguro. Lo que utilizaron muchos estados como un mecanismo de privacidad en las guerras, hoy lo utiliza la comunidad criptoanarquista para asegurar la privacidad individual y reafirmar los derechos y libertades para ante los terceros husmeadores. La utilización de la criptografía también implica tener conocimientos matemáticos para ser capaz de diseñar los algoritmos criptográficos y por tanto para diseñar un criptosistema completo que sirva para encriptar un texto y hacerlo ininteligible a los ojos de un intruso. Estos algoritmos se pueden clasificar en dos tipos, los algoritmos simétricos y los algoritmos asimétricos, siendo estos últimos los más difíciles de romper o descifrar para los intrusos. Por un lado, la criptografía simétrica se basa en la utilización de una sola clave, la cual se ocupa tanto para cifrar el mensaje como para descifrar el mensaje. Así, toda la seguridad está centrada en esa sola clave o llave. En cambio, la criptografía asimétrica son los criptosistemas que utilizan no una, sino dos claves o llaves. Una de ellas llamada la clave pública y la otra la clave privada. Existen distintos tipos de algoritmos criptográficos. Los más destacados han sido los de métodos indirectos, como por ejemplo Diffie-Hellman, RSA o la llamada criptografía de curva elíptica. La forma en que uno pone a prueba un criptosistema y que éste pueda considerarse seguro por las personas que lo utilicen es a través de los llamados principios de Kerckhoffs. Todo esto ayuda a poner a prueba el sistema por parte de la comunidad experta en seguridad informática, haciendo que si el sistema es realmente bueno, resiste ataques y cumple con los principios de Kerckhoffs, obtenga una validación y sea fiable el utilizarlo. Esta es la herramienta que invitan a desarrollar y a esparcir los criptoanarquistas para desligarnos de la vigilancia indeseada tanto estatal como privada. Y para el caso de Estados Unidos, como dice Tim May, dejar a la NSA fuera del negocio. Otro elemento al que los criptoanarquistas le dan bastante importancia es al dinero electrónico y descentralizado. Obviamente, al escuchar esto, a la mayoría se nos viene a la mente el Bitcoin y el rally que ha estado teniendo este último tiempo, junto con algunas de las correcciones que han ocurrido dentro de los últimos días. Pero en los tiempos en que se comenzó a consolidar el pensamiento de los criptoanarquistas, esto no existía.
Muchos de ellos querían que existiese el dinero electrónico y, fieles a la idea de una privacidad total, querían que este dinero electrónico tuviese una característica en particular: que las transacciones que se hagan con ese dinero fuesen irrastreables por el gobierno. Esto claramente hace una gran diferencia, ya que en el caso de las transacciones bancarias normales, estas son perfectamente rastreables. Hoy en día, no siempre se hace funcional lo que se conoce como el secreto bancario, ya que no solo el gobierno, sino que otras terceras personas como los hackers podrían extraer los datos bancarios de una persona. El mismo Julian Assange y el equipo de Wikileaks fueron víctimas de un bloqueo bancario. En su libro CryptoPunks se señala que Wikileaks en gran parte se financiaba con donaciones de personas que apoyaban su trabajo. Pero el año 2010, diversas instituciones financieras cedieron ante la presión del gobierno estadounidense y dejaron de brindarle sus servicios bancarios. Más aún, con el paso del tiempo, se comenzaron a dar cuenta que el gobierno comenzó a desviar el dinero que la gente les donaba. Este bloqueo bancario fue la confirmación del control que tiene el Estado sobre las transacciones de terceros, socavando la libertad económica de los individuos que voluntariamente quieren aportar a Wikileaks. Lo que le preocupa a los CryptoPunks sobre esto es la posibilidad de que a largo plazo surja una nueva e inquietante forma de censura económica global. En el caso particular de Timothy May, se llegó a convencer de que sería posible la idea del dinero electrónico no rastreable cuando leyó un trabajo de David Chaum, titulado Seguridad sin identificación, sistemas de transacciones para hacer obsoleto al gran hermano. Tim señaló que el trabajo tenía falencias y defectos, pero salió convencido de que en algún momento existiría una moneda digital descentralizada que permitiera hacer transacciones bajo la comodidad del anonimato. Sobre esto, Tim escribió: el efectivo digital, imposible de rastrear y anónimo, también está llegando. Aunque persisten varios obstáculos técnicos y prácticos, los, entre comillas, bancos suizos del ciberespacio harán que las transacciones económicas sean mucho más líquidas y mucho menos sujetas a las reglas y regulaciones locales. Es probable que la evasión fiscal sea un gran atractivo para muchos. I constantly am frustrated by, not a lot of things frustrate me, but I am frustrated by the fact that people talk about legal and illegal transactions in terms of a lens from the U.S. point of view. Right. And something I constantly talk about is, think of all the things that you could buy and trade on a Silk Road type market, which we think of as perfectly legal, but are illegal in, say, Ireland, namely birth control information. Right. Or any number of things in Saudi Arabia, which would get you beheaded for saying or thinking or expanding upon. So I get tired of people talking about illegal uses of Bitcoin, when in fact, many of these uses, any libertarian, any free-thinking person would say, of course people should be allowed to publish what they want to publish. The printing press, Gutenberg, all that stuff. Yep. The first big Bitcoin revolution. And it's incorrect for us to think parochially in terms of what's legal or illegal in the United States. Yeah. That's why Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que muchos de estos criptoanarquistas, al estar relacionados y sentirse identificados por las ideas libertarias, no solo ven el surgimiento del dinero electrónico como una ventaja para la privacidad, sino que también para una posible estabilidad financiera general. Si bien hoy en día el Bitcoin se presenta con una enorme volatilidad, esto no significa que a futuro se consolide como una moneda más estable. De hecho, como señala Hayek, este tipo de instituciones deben pasar por un proceso de prueba y error, un proceso de depuración, para llegar a ser funcionales y eficientes a las necesidades de las personas. Esto toma tiempo, pero es posible que el Bitcoin esté en esa etapa de consolidación y transición para una posible nueva institución. Por otro lado, al referirnos a la estabilidad financiera, también hay que tener en cuenta que el dinero actual es dinero fiat o fiduciario, y que son precisamente los bancos centrales quienes tienen el monopolio de la creación del dinero
y quienes son los causantes de algunas de las crisis económicas a nivel mundial, fomentando cada vez más los ciclos económicos. Existe más o menos un consenso entre los criptoanarquistas en la idea de que no se trata solo de evitar la vigilancia proveniente del Estado. Se trata de tener una privacidad absoluta y voluntaria para ante el Estado y también para ante las demás personas que yo no quiera que sepan sobre mis asuntos. Nadie, ni siquiera el Estado, ni otros individuos pueden saber la información personal que tú no quieras que sepan. Relacionado con esto, una de las cosas que se puede ver claramente en los escritos como el Cyphernomicon es lo arraigado que Tim C. May estaba hacia la idea del voluntarismo, dándole una gran importancia a las relaciones voluntarias entre las personas, y se podría decir que esta perspectiva voluntarista que tenía Tim fue extraída de la teoría libertaria. Tim aplica el voluntarismo primero al acceso que las personas dan o no dan sobre su información y sus datos, lo que quiere decir que son las personas dueñas de sus datos, información, quienes escogen con quién compartirlos, cuándo compartirlos y dónde compartirlos. Aplica también el voluntarismo en un segundo aspecto, al uso mismo de la criptografía, es decir, que son las personas las que deben escoger si utilizan la criptografía o no la utilizan. Son ellas las que deben escoger si estar totalmente, parcialmente o nulamente resguardadas y protegidas. Como la criptografía es una herramienta para la privacidad, no se puede obligar a otras personas a utilizarlas si ellas no lo quieren. No se puede obligar a una persona a mantener segura su privacidad, datos e identidad. Lo anterior, excepto en caso que una empresa desee utilizar la criptografía y por temas contractuales se le exija a sus empleados en algún momento a comunicarse de una forma resguardada y discreta, cosa que también va cubierta por el ideal del voluntarismo. Otra de las ideas de Tim que se relaciona bastante con cierto sector del libertarianismo y que de hecho hace recordar bastante a las ideas de Hans Hermann Hoppe era la mirada crítica que éste tenía sobre la democracia, la cual él derechamente la tachaba como el gobierno de la mafia en su máxima expresión. Señaló Tim que de a poco fue despreciando la versión moderna de democracia en que muchos vivimos, y en uno de sus escritos recuerda a Alexis de Tocqueville para señalarnos que el experimento de la democracia americana solo duraría hasta que los ciudadanos descubrieran que podían robar los bolsillos de sus vecinos en las urnas. La solución que daba Tim para este sinsentido democrático era la utilización de la criptografía fuerte para socavar la forma en que funcionaban las democracias modernas, ya que la criptoanarquía, y por tanto la utilización de la criptografía, al estar basada solo en relaciones voluntarias, permite a las personas emanciparse de la tiranía de la mayoría y romper con las ataduras de sus sistemas normativos locales, al menos en el contexto del ciberespacio. Una controversia que se presenta dentro del mundo de la criptografía es, como lo señala Tim, el uso de la criptografía con fines enfermizos, repugnantes y asquerosos. Por ejemplo, pónganse en el caso hipotético, pero totalmente posible, que una red de depredadores sexuales se comunique y se transfiere información utilizando criptografía fuerte, tan fuerte que hace muy difícil a la seguridad nacional el poder atraparlos e identificarlos, o en el caso que se utilice por personas que quieren hacer un atentado terrorista. Estos casos son tremendamente desafortunados, y otras personas en el área de la seguridad informática, como Dorothy Dinning, califican este mal uso de la criptografía como una de las desventajas de la masificación de la misma. Por otro lado,
Hay quienes también condenan esta mal utilización de la criptografía, pero adoptan la perspectiva que se menciona en el principio del video, sobre los 4 jinetes del Infocalipsis. Como se dijo, estos 4 jinetes son los traficantes, los terroristas, los pederastas y el lavado de dinero. Se dice que a través de estos 4 jinetes, el Estado incrementa el miedo en la sociedad. Algunos anarquistas lo consideran en muchos casos como una especie de herramienta de terror psicológico colectivo, que se invoca con el objetivo de convencer a los ciudadanos para que permitan y acepten que las agencias del Estado se entrometan cada vez más en la privacidad de las personas, muchas veces sin ni siquiera solucionar el problema de los 4 jinetes. El jinete en particular que esté de moda o que se utilice para esparcir el miedo depende del tiempo y las circunstancias. Se dice que un ejemplo es el caso del 9/11, en donde posteriormente se comenzó a justificar y a ampliar cada vez más las facultades de vigilancia por parte del gobierno de Estados Unidos, bajo el fundamento de que lo hacían por la seguridad de la nación y la defensa contra el terrorismo. Así, los CryptoPunks lo piensan 2 veces cuando el Estado dice que necesita más poder, justificando este incremento de poder en posibles amenazas o fomentando un miedo colectivo. De hecho, algunos burócratas ya han fomentado derechamente regular la criptografía, insinuando que bajo esta solo se ocultan las personas malvadas. Es común, por ejemplo, escuchar la frase: si realmente eres una persona buena y honesta, entonces no deberías tener nada que esconder. Pero lo cierto es que no todo lo que se esconde o lo que no se quiere que se sepa al público tiene que ver con actividades criminales. Y el utilizar este tipo de frases puede abrir una puerta al espionaje y violación de los derechos de las personas. Creer lo contrario significaría creer que todo el mundo, todas las personas que te rodean, son solo una potencial amenaza, y que por tanto, al ser todos una potencial amenaza, debido a que todos guardan secretos, una agencia de seguridad puede estar facultada para husmear en los datos y secretos de todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, hubo un tiempo en el que el gobierno se comenzó a ver intimidado por el uso de la criptografía, por lo que comenzó a considerar estos sistemas matemáticos como armas tecnológicas modernas, haciendo que su distribución sea considerado un crimen. De hecho, en los años 90, la criptografía estaba dentro de la lista de municiones no exportables. Por suerte, hoy en día ya no existen tales regulaciones estrictas a estos sistemas matemáticos, pero sí existen políticos que las quieren impulsar. Esto nos hace darnos cuenta que a un gobierno efectivamente le puede causar incomodez el hecho de que existan muchas personas allá afuera, comunicándose a través de mensajes que son bastante difíciles de descifrar entre personas que son bastante difíciles de reconocer y rastrear. De esta forma, lo que intentan lograr los criptoanarquistas es que, primero, la gente se dé cuenta de que está siendo vigilada, tanto por el gobierno como por empresas privadas, que son capaces de vender su información. Segundo, que a través del uso de las redes se formen comunidades virtuales que interactúen entre sí, como por ejemplo iglesias, organizaciones de servicio, clubes de distinto tipo y otros diversos tipos de organizaciones. Sobre esto, Tim señala que un buen ejemplo han sido las iglesias y los Boy Scouts, formando comunidades virtuales que sin estar físicamente juntas, pueden estar virtualmente juntas, creando incluso entre ellos un sentido de lealtad, pertenencia y comunidad. En estos casos, los lazos emocionales que unen a las personas que están dentro de este tipo de comunidades virtuales son mucho más fuertes que las emociones del llamado chauvinismo, el patriotismo, el etnocentrismo y en general toda romantización de la idea de raza y nación típica de algunos nacionalistas.
Se utiliza también el ejemplo de grandes empresas transnacionales, las cuales por canales de comunicación privados y en ciertos casos derechamente encriptados logran comunicarse alrededor del mundo, estando a veces casi a la par del nivel de comunicación de los estados-nación. Ahora bien, para que estas comunidades tengan una privacidad equiparable a la que uno tendría dentro de su propiedad, como el hogar, una oficina en el caso de las empresas, o un templo en el caso de las iglesias, aunque éstas suelen ser más abiertas al público en general, el uso de la criptografía es fundamental. A medida que más comunidades se vayan formando y más deseo de privacidad tengan, la herramienta de la criptografía será más utilizada y el Estado, poco a poco, perderá poder y dominio sobre estas comunidades y por parte de las personas que frecuentan tales comunidades. Pensar en esto se hace un poco más fácil hoy en día, en donde los gobiernos le exigen estar encerradas a las personas en sus casas, causando que estén más tiempo en las pantallas y sea mucho más probable la formación de este tipo de comunidades e interacciones. Otra cosa que señala Tim al hablar de un posible desarrollo del criptoanarquismo es que esto no significa que las comunidades resguardadas con criptosistemas no tengan jerarquías. Solo significa que están fuera del alcance de las autoridades gubernamentales del Estado-nación. Pero las comunidades virtuales perfectamente pueden tener ciertos líderes o presidentes, como sería el caso de un presidente de algún club. De esta forma, los CryptoPunks pretenden esparcir los conocimientos criptográficos para quienes deseen ocuparlos, para quienes estén hartos de ser vigilados y para quienes deseen ya no ser víctimas de los bravucones como la NSA o las Big Tech. Poco a poco vemos que algunas ideas de este grupo se han ido cumpliendo de una u otra forma. Y desde ya nos advierten que el enemigo de nuestra libertad es el Estado y que puede existir una forma de emancipación cibernética.